A continuación narraré los hechos científicos principales en relación a la investigación sobre el DMT. Nada de lo dicho de aquí en adelante es una opinión o teoría del creador del video. Todas y cada una de las oraciones a continuación fueron copiadas y traducidas a partir de artículos científicos publicados en revistas científicas confiables. Estas referencias pueden ser encontradas en la descripción del video. La N,N-dimetiltriptamina o DMT es un alcaloide ampliamente encontrado en plantas y animales. Alcaloide, clase de compuestos orgánicos nitrogenados de origen vegetal con acciones fisiológicas pronunciadas en humanos. Es mejor conocido por producir efectos psicodélicos breves e intensos cuando se ingiere. Evidencia creciente sugiere que el DMT producido en el cuerpo desempeña papeles importantes para una serie de procesos en el sistema nervioso central y periférico y puede actuar como neurotransmisor. El DMT parece tener baja neurotoxicidad y pocos efectos adversos. Debido a su papel en el funcionamiento del sistema nervioso, el DMT puede ser una herramienta experimental útil para explorar cómo funciona el cerebro y también puede ser una herramienta clínica útil para el tratamiento de la ansiedad y la psicosis. DMT endógeno. Endógeno significa que es producido en el cuerpo y exógeno que es producido en el ambiente. A pesar de que el DMT se sintetizó por primera vez en 1931, fue solo en 1956 que Stephen Sara, un pionero químico y psiquiatra húngaro, quien extrajo el DMT de Mimosa hostilis, se administró el extracto por vía intramuscular. Este evento significó el vínculo entre la ciencia moderna y el uso histórico de muchas plantas que contienen DMT como un sacramento ritual cultural y religioso. El descubrimiento de una serie de alucinógenos en la década de 1950 y las observaciones de sus efectos sobre la percepción, el afecto y el comportamiento provocaron la hipótesis de que el síndrome conocido como esquizofrenia podría ser causado por un error en el metabolismo produciendo tales alucinógenos en el cerebro humano, formando una esquizotoxina. Los únicos alucinógenos conocidos aislados fueron los derivados del triptófano, DMT y 5-metoxi-DMT. Posteriormente se describió su síntesis endógena en especies de mamíferos, incluidos los humanos. El DMT proveniente de plantas. Exógeno. Los principales géneros de plantas que contienen DMT incluyen Phalaris, Delosperma, Acacia, Desmodium, Mimosa, Virola y Cichotria. Pero se ha encontrado DMT incluso en fuentes aparentemente inocuas como hojas de plantas cítricas y en las hojas y semillas y corteza interior de Mimosa tenuiflora. El DMT se ha vuelto de interés porque cuando se ingiere a altas concentraciones causa alucinaciones visuales breves y episódicas. El DMT es uno de los principales compuestos psicoactivos encontrados en varios compuestos chamánicos, por ejemplo ayahuasca, huasca, yagé, utilizados en Sudamérica durante siglos, y más recientemente ha encontrado su camino en Europa y América del Norte como droga recreativa. Uso recreacional del DMT. La mayoría de los alucinógenos, como la dietilamida de ácido lisérgico o LSD, causa distorsión sensorial y despersonalización a dosis altas, mientras que algunos compuestos como el DMT, que se encuentra en la ayahuasca, psilocibina, en hongos, o la mescalina, en el peyote, causan efectos visuales episódicos. A finales de la década de 1990, Rick Strassman realizó la primera investigación en humanos con alucinógenos en 20 años, examinando los efectos fisiológicos y reportes de personas que reciben DMT en entornos cuidadosamente controlados.
Strassman concluyó que el DMT es una herramienta poderosa para el autodescubrimiento y la comprensión de la conciencia, lo que puede haber ayudado a generar interés en el uso recreativo del DMT y alucinógenos relacionados. En los últimos años, el uso recreativo del DMT ha sido creciente. Por ejemplo, el 31% de los usuarios de DMT recreativos respaldan a los beneficios psicológicos como la razón principal del consumo. ¿Un mal viaje? No está claro qué proporción de usuarios de triptaminas alucinógenas tienen efectos adversos lo suficientemente graves como para hospitalización, pero parece que los compuestos alucinógenos sintéticos, tales como el embome, pueden ser más peligrosos que los compuestos derivados de plantas. La ayahuasca también contiene compuestos relacionados a la armalina, inhibidor de la enzima monoamino oxidasa, MAO, que limitan los efectos tóxicos. La armalina es un IMAO. Varias plantas contienen armalina, incluyendo Peganum armala y Banisteriopsis capi. Esta molécula inhibe la acción de la MAO. Sin embargo, aparte de efectos cardiovasculares agudos, no ha habido informes consistentes de efectos tóxicos por uso a largo plazo de DMT en la literatura. Es probable que la mayoría de los efectos adversos de los alucinógenos sean psicológicos, como el miedo intenso, la paranoia, la ansiedad, el dolor y la depresión, que pueden provocar que el usuario u otras personas sufran daños o peligros físicos. Los informes anecdóticos describen experiencias psicológicamente desafiantes con DMT y otros compuestos psicodélicos. La probabilidad de aparición de estos efectos no se ha contabilizado adecuadamente. Sin embargo, en el caso de la psilocibina, aproximadamente el 30% de las experiencias de laboratorio incluyen experiencias psicológicamente desafiantes. Aunque el DMT puede no producir toxicidad física, pueden producirse efectos adversos psicológicos graves. Sin más datos sobre el uso recreativo de esta clase de compuestos, no es posible concluir si los alucinógenos sintéticos son realmente más tóxicos o si el contexto social puede contribuir a los efectos. Síntesis y función del DMT endógeno. El DMT endógeno 1 se sintetiza a partir del aminoácido esencial triptófano. 2. Que se descarboxila a la triptamina. La triptamina 3 es luego transmetilada por la enzima indoletilamina N-metiltransferasa o INMT, que resultan en la producción de N-metiltriptamina, NMT, 4 y DMT. Aunque se conoce la presencia biológica generalizada de DMT, la función biológica del DMT sigue siendo un misterio. El DMT se encuentra en bajas concentraciones en el tejido cerebral. Las concentraciones de DMT pueden localizarse y elevarse en ciertos casos. Anteriormente se pensaba que el DMT endógeno existía en concentraciones demasiado bajas para producir efectos farmacológicos, pero eso ha cambiado gracias a descubrimientos que sugieren que el DMT puede tener un papel en la fisiología y/o psicopatología normales. Aún no se ha establecido cuál es ese rol. Se ha especulado mucho sobre el papel del DMT en la aparición natural de estados alterados de conciencia como psicosis, sueños, creatividad, imaginación, religión y/o fenómenos espirituales y experiencias cercanas a la muerte. Además, el DMT podría desempeñar un papel en la realidad del estado de vigilia. La realidad en el estado de vigilia es creada de manera similar a los estados alterados, excepto que el estado normal se correlaciona con el evento en el mundo físico.
Por lo tanto, la realidad del estado de vigilia se puede considerar como una experiencia psicodélica estrictamente regulada, y los estados alterados surgen cuando esta regulación se afloja de alguna manera. Los datos de los primeros estudios sobre DMT sugirieron que el DMT puede ser una esquizotoxina y varios autores plantearon la hipótesis de que el DMT era un factor clave para causar esquizofrenia. Del mismo modo, se pensaba que el DMT era neurotóxico, pero investigaciones más recientes sugieren que el DMT en realidad puede ser neuroprotector. Más recientemente, se propuso que el DMT endógeno puede tener un papel ansiolítico. Las alteraciones sensoriales comúnmente descritas por personas que toman DMT ocurren solo cuando se administran concentraciones relativamente altas de DMT. Estas altas concentraciones son similares a las observadas en las sinapsis cuando se libera DMT endógeno. Tiempo de acción del DMT. Los efectos subjetivos de la administración intravenosa de DMT alcanzan su punto máximo a los 5 minutos y desaparecen en 30 minutos. Los efectos intramusculares del clorhidrato de DMT o el fumarato de DMT tienen un inicio rápido dentro de 2 a 5 minutos y pueden durar de 30 a 60 minutos. Y los efectos son generalmente menos intensos que la inhalación o la administración intravenosa. Los efectos alucinógenos de DMT en la formulación de la ayahuasca generalmente aparecen dentro de los 60 minutos, alcanzan su punto máximo a los 90 minutos y pueden durar aproximadamente 4 horas. Las dosis típicas de DMT de base libre fumado o inhalado son 40 a 50 miligramos, aunque la dosis puede ser tan alta como 100 miligramos. El inicio de estas dosis de DMT fumado es rápido, similar al de administración intravenosa, pero dura menos de 30 minutos. Los efectos del DMT fumado son extremadamente intensos. Acumulación y almacenamiento. Es interesante que el DMT pueda atravesar 3 barreras con la ayuda de 3 mecanismos diferentes para que pueda compartimentarse y almacenarse en el cerebro, lo que sugiere que el DMT puede tener un papel biológico. Los procesos para el transporte de glucosa y aminoácidos tienen una prioridad biológica similar, lo que sugiere que el DMT está presente en el cuerpo por más que sus efectos psicodélicos, sino con un rol adaptativo en los procesos biológicos o un papel universal en los mecanismos de protección celular. Se ha planteado la hipótesis de que pueden producirse altas concentraciones locales de DMT dentro de las neuronas y puede ser potencialmente producido ampliamente en los órganos periféricos, especialmente en los pulmones. Biodisponibilidad del DMT exógeno. El DMT no es oralmente activo. Esto probablemente se deba a su rápida degradación por parte de la enzima monoaminooxidasa, o MAO. Para que el DMT esté biodisponible, las formulaciones orales como la ayahuasca contienen Banisteriopsis capi y otros alcaloides que actúan como inhibidores de la MAO, o IMAO. En promedio, una dosis de 100 ml de ayahuasca contiene aproximadamente 24 miligramos de DMT. Los efectos observados y los parámetros medidos en estos estudios brindan información necesaria sobre el papel y la función del DMT endógeno. Sin embargo, debemos distinguir entre los efectos del DMT endógeno, natural, y el exógeno. La administración exógena de una dosis de DMT representa una sobredosis de un compuesto natural que puede, cuando se administra de esta manera, ejercer una farmacología más compleja.
Sin embargo, eso también podría ser cierto para cualquier cambio fisiológico que produzca una elevación normal del DMT endógeno, como una respuesta al estrés o la hipoxia. La diferencia está en que en el segundo caso, todo el proceso está bajo un mayor grado de control y respuesta bioquímicos, y la elevación posiblemente solo ocurre en ciertas áreas o sistemas cerebrales. Degradación y eliminación. Una pequeña fracción de DMT exógeno se excreta por la orina, tal como el endógeno. El DMT es degradado principalmente por la MAO. Detección de DMT endógeno en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. El DMT como compuesto endógeno se puede medir en fluidos corporales humanos, incluyendo sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. Se cree comúnmente que la glándula suprarrenal y los pulmones son los lugares más comunes para la mayor cantidad de producción de DMT. DMT como agente terapéutico. Ha habido un renovado interés en el uso de drogas alucinógenas como terapéuticas en la investigación clínica para abordar la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo, los impactos psicológicos de la enfermedad terminal, la reincidencia de prisioneros y los trastornos por abuso de sustancias, incluidos el alcohol y tabaco. La mayoría de estos estudios han examinado el uso del LSD, la psilocibina o la ayahuasca en lugar de DMT. Estos datos sugieren evidencia de un posible efecto antidepresivo para el DMT. Sin embargo, la ayahuasca es una mezcla compleja que contiene IMAO, que, como clase de drogas, también se han utilizado solos para tratar la depresión. Por lo tanto, es imposible decir a partir de tales estudios que el DMT mismo o la elevación de otros neurotransmisores cerebrales en combinación es responsable de los efectos clínicos positivos percibidos. Se ha demostrado que el DMT ejerce efectos anti-ansiedad antipsicóticos, y otros han sugerido que los posibles síntomas positivos observados en la esquizofrenia pueden estar mediados por los efectos del DMT endógeno. Sin embargo, estos hallazgos no necesariamente respaldan la conclusión de que el DMT es útil para el tratamiento de la ansiedad o enfermedad mental. Numerosos investigadores han propuesto el posible uso de DMT como complemento de la terapia psiquiátrica. Es más, el DMT no parece estar relacionado con el inicio de la esquizofrenia, ya que parece detectarse aún más DMT en controles sanos en comparación con los pacientes esquizofrénicos. Sin embargo, hasta este punto no se han presentado los datos necesarios para respaldar tales propuestas y sería prematuro proponer que el DMT se utilice comúnmente para fines clínicos. Efectos en otros órganos. Sistema cardiovascular. Dosis únicas de DMT produjeron un inicio rápido de marcados efectos en el sistema nervioso autónomo simpático, incluyendo aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se ha especulado que el DMT ayuda a extender la supervivencia del cerebro. Se ha sugerido que durante las señales físicas de agonía, los pulmones sintetizan una gran cantidad de DMT y pueden liberar DMT en la sangre arterial en segundos. El DMT llega así al cerebro y mediante el uso de mecanismos de transporte activo ya mencionados, pasa de la sangre al cerebro, pudiendo potencialmente mantener el cerebro vivo por más tiempo sin que el cerebro tenga que producir DMT por sí solo. Los efectos psicodélicos en informes subjetivos proporcionados después de la muerte clínica y las experiencias cercanas a la muerte son similares a los de DMT exógeno. Strassman cree que el DMT está muy probablemente involucrado en el proceso de morir. Sistema endocrino. El DMT aumentó los niveles de corticotropina, cortisol, prolactina y hormona del crecimiento cuando se administró a voluntarios humanos.
Sistema inmune y neurotoxicidad. Se ha planteado la hipótesis de que el DMT podría aumentar la actividad del sistema inmune y podría resultar útil como tratamiento para el cáncer. La evidencia de esta hipótesis no es clara. Además, otros han propuesto que el DMT y los compuestos relacionados son antiinflamatorios e informaron que el DMT inhibió la producción de compuestos proinflamatorios y aumentó los niveles del compuesto antiinflamatorio interleuquina 10. Resumiendo, el DMT es un compuesto que se encuentra ampliamente en los reinos de plantas y animales. El amplio uso del DMT en forma de ayahuasca durante muchos años ha llevado a una serie de estudios centrados en los efectos adversos para la salud y los posibles beneficios de su uso. Ha habido pocos informes de consecuencias adversas para la salud. Hay pocos signos de tolerancia o dependencia al DMT, excepto los efectos cardiovasculares y endocrinos que en realidad podrían considerarse los principales efectos adversos. El DMT puede ser un agente de mecanismos adaptativos significativo que también puede servir como una herramienta prometedora en el desarrollo de futuras terapias médicas. Ha habido propuestas de que el DMT podría ser un tratamiento útil para la ansiedad, el abuso de sustancias, la inflamación o el cáncer. Los estudios experimentales han sido pocos y es prematuro concluir que el DMT puede tener usos clínicamente relevantes. Conclusión. Es evidente que hemos ignorado durante demasiado tiempo el campo de la investigación de alucinógenos en todos sus aspectos potenciales. Esto es especialmente cierto si la investigación demuestra un papel claro para uno de sus miembros más destacados, el DMT, como regulador endógeno de la función cerebral. En mi opinión, estos y muchos otros enfoques e hipótesis posibles con respecto al DMT y otros psicodélicos son esfuerzos de investigación que tienen un gran potencial y que merecen atención y apoyo. Si la política de una nación lo prohíbe, tal vez otros se enfrentarán al desafío de ampliar el conocimiento de nuestro propio potencial y el mayor desarrollo y comprensión de lo que valoramos como nuestra característica humana más singular, las posibilidades inexploradas de la mente. Destacado. La N,N-dimetiltriptamina o DMT es un compuesto endógeno en plantas y animales. Los efectos subjetivos de DMT están mediados por varios sistemas de neurotransmisores conocidos. El DMT puede actuar como neurotransmisor. El DMT tiene baja neurotoxicidad y puede tener importancia terapéutica.